Darle la bienvenida a este pequeño taller a las personas que lo escucharon, a las personas que lo verán en el futuro y las personas que actualmente están conectados. La idea de este taller es brindar un conjunto de herramientas que ofrece la filosofía estoica para toda la modernidad, a pesar de que es una filosofía que comenzó hace más de 2300 años, en el que se inventó hace más de 2300 años. Hoy en día sigue siendo una filosofía de vida extraordinaria y que sigue ofreciendo funcionalidades o herramientas que hoy en día se pueden aplicar tranquilamente, ¿sí? Me gustaría saber un poquito, conocer un poquito sobre las expectativas y la motivación y la trayectoria de cada una de las personas que están asistiendo a este taller o que lo van a ver en el futuro. Pueden hacerme llegar sus comentarios para los próximos capítulos, contestar esas preguntas y hacer una, una introspección al respecto. Sí, yo acomodar aquí mi TikTok, vamos a acomodarlo aquí un poquito. Bueno, yo voy a comenzar presentándome yo. Yo soy Rafael Briceño. Me he preparado durante muchos años en temas de coach, en temas de PNL, en maestría de PNL, en algunas terapias holísticas y he ayudado a una cantidad importante de personas a conseguir su propósito de vida. ¿Sí? Yo me considero un mensajero de vida, un mensajero que ayuda a las personas a que encuentren su camino, a que eso que dicen, ese ajá, ok, lo encuentren, consigan su propósito de vida y tomo de la mano a estas personas para que no solo se convierta en un sueño, sino que se convierta en una realidad. Ese es mi trabajo, esa es mi principal bandera. He ayudado a empresas, he ayudado a personas a crecer, a ser grandes, a lograr sus metas y ese creo que es mi mayor ventaja, mi mayor propósito de vida. Esta es mi trayectoria, esto es lo que yo hago. Y bueno, ya como para romper el hielo, a las personas que me están viendo por TikTok, yo estoy haciendo este en vivo vía Zoom. Estoy haciendo esta clase vía Zoom, pero estoy, digamos, de alguna manera mostrándolo a través de TikTok para entusiasmar a las personas a que se conecten. En mis redes sociales mandé la información de conexión. Y bueno, vamos a empezar este taller, ¿sí? Me gustaría conocer brevemente a las personas que se conectan, eh, digamos que se presenten y nos digan quiénes son. María Angélica. Hola, María Angélica. Bueno, Hola, hola, ¿cómo estás, María Angélica? Cuéntame, ¿quién es María Angélica y por qué se interesó en este taller? ¿Qué espera de este taller? bueno, me interesa porque es un campo completamente nuevo, algo tal vez conocido, no con la maestría que se puede mostrar, pero sí son cosas cotidianas que tal vez uno las aplica sin saber. El Ujú, hecho de la perspectiva que uno puede tomar en relación a enfrentar ciertas situaciones. ujú. Y Y me llama la atención esto de poder llevarlo a otro nivel, teniendo mayor conocimiento y poder aplicar eso en el día a día.
Excelente, excelente, excelente. ¿Qué expectativas te llevas de este taller? Poder aplicar, como ya lo dije, aplicarlo en forma correcta cada uno de los puntos, porque muchas veces uno lo toma por el día a día, tratando Ujú, de buscar la mejor solución a ciertas situaciones, ujú, pero teniendo mayor conocimiento y poder aplicarlo de mejor forma, ujú, eh, te hace llevar un día a día mucho más digamos, beneficioso ujú. para poder no ahogarse a lo mejor en cosas que uno las puede ver como una tormenta y finalmente un remolino en un vaso de agua. Claro, eso es así. Bueno, espero que esas expectativas se cumplan. Las personas que tengan la posibilidad de ver esta clase que va a estar grabada junto con un PDF que les va a decir lo que vimos en este primer capítulo, qué es lo que voy a hacer. Este taller van a ser todos los miércoles a las 9 de la noche, hora Chile, a las 8 de la noche hora Venezuela, 9 de la noche hora Colombia. Y la intención de este taller es justamente grabarlo, enviar ejercicios, hacer ejercicios prácticos, de manera tal de que la gente se pueda llevar una herramienta valiosa a su día a día, a su vida y de alguna manera ir creciendo, creciendo juntos. ¿Sí? Vamos a ver si de alguna manera yo puedo hacer que se vea la diapositiva por el TikTok. Estoy seguro que lo puedo hacer. Vamos a ver si le puedo cambiar la visión. No, está muy complicado. Pero lo voy a evaluar para los próximos talleres, las próximas clases. O sea, listo. Bien, por ahora por TikTok me verán, escucharán y escucharán de alguna manera a los participantes y el curso. Bien, comencemos. Eh, María Angélica, ¿sabes qué es el estoicismo? Por el poco conocimiento que tengo es una filosofía de vida muy antigua. Ujú. Exacto. Quizás te adelantaste a lo que yo quería explicar. Normalmente las personas lo conocen como una filosofía, ¿sí? Pero en realidad es exactamente lo que tú acabas de decir, es una filosofía de vida. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre una filosofía normal y una filosofía de vida? Tienen que cumplirse dos condiciones para que sea una filosofía de vida. La primera condición es que tenga algo de magia y la segunda es que tenga algo de ética y de moral. Entonces, una filosofía de vida puede ser, por ejemplo, las religiones que tienen algo de mágico, algo de milagro, algo de, de, de algo espiritual y algo de ético, porque, por ejemplo, las religiones hablan de pecados, de pecadores, entre otras opciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace la filosofía estoica, es un estilo de vida, es como decirte... eh, ¿qué deberías hacer o qué herramienta deberías utilizar para tener una vida eh, plena? ¿Sí? Que en el caso del estoicismo se llama eudaimanía, que es un estado de serenidad, de tranquilidad. Por ejemplo, en el catolicismo, el cristianismo es llegar al paraíso. En otras religiones, por ejemplo, en el budismo es el nirvana, entre otras opciones. Pues es como el nivel máximo de vida. Eso es lo que hace el estoicismo. El estoicismo, a diferencia de, bueno, haciendo similitud a otras religiones, a otras filosofías de vida, entiende que no los seres humanos todo el tiempo podemos vivir
siendo un estoico o vivir en ese estado que vamos a pasar por procesos en el que vamos a bajar, vamos a subir y ese proceso eh, nos permite a nosotros crecer, ese mismo proceso nos permite crecer. Entonces, conociendo eso, vamos a hablar un poquito de la historia del estoicismo. No quiero invertir mucho tiempo en esta parte de la historia para ir de lleno al primer ejercicio, que es lo que yo quisiera que se manejara. Bien, el estoicismo fue inventado, fue creado por Zenón de Sitio. Este en un principio no era un filósofo, sino era un comerciante. Este comerciante era una persona también bastante culta, que le gustaba leer, que le gustaba aprender. Yo necesito ese estilo de vida de emergencia, gracias Daisy. Ojalá pueda cumplirse eso. Y ojalá puedas verlo vía Zoom, que acabo de mandar al grupo al que pertenecemos, para que puedas asistir y participar. Sí, igual los invito a todas las personas que de alguna manera me están viendo y que de alguna manera asisten a este taller y no lo hagan solamente como eh, observadores, tal cual lo estoy haciendo por TikTok. Entonces, como les estaba diciendo, Zenón de Sitio era digamos que un mercader, un empresario, si lo llevamos a hoy día, que digamos que invirtió todo su dinero, todo su capital y asistió, se fue en un barco a llevar toda la mercadería para venderla en Atenas. Durante ese viaje, él sufrió un accidente en el que incluso no solo perdió todo su dinero, toda su inversión, toda su mercadería, porque el barco naufragó, sino que también tuvo a punto de perder la vida. Eh, pero llegó sano y salvo a Atenas y sano y salvo, pero sin nada de dinero. Se metió en una biblioteca de aquella época, empezó a leer libros de otros filósofos, eh, le hizo mucha bulla Sócrates y dijo, este hombre se parece a mí. Decidió él, basado en varias filosofías, creo que él era alumno de la filosofía que se llamaba cínica, los cínicos, y él decide crear su propia filosofía porque los cínicos era una filosofía muy estricta, muy cerrada. Y él quería darle cierto margen a su propia filosofía y decide estar un tiempo en la calle, justamente donde están las estoas, que son estas bases de la Atenas, de la Grecia antigua, y empieza a dictar filosofía. Nadie en un principio le hacía caso, pero él se mantuvo constante, y esa misma constancia hizo que mucha gente empezara a sentir admiración por él y a sentir de alguna manera, a sentirse atraído a lo que él estaba haciendo, a esa filosofía que él estaba eh, dictando, por decirlo de alguna manera, en estas estoas. ¿Ok? Cada vez empezó a ganar más seguidores, más adeptos a su filosofía, y con el tiempo se convirtió en... La gente los empezó a llamar los estoicos, ¿sí? En un principio se llamaba ¿cómo se llama? Estaba asociado a su nombre, que era Zenón, pero él dijo que no, que él prefería que los siguieran llamando los estoicos. Y de ahí nace la filosofía estoica. Por supuesto, nace en Grecia, pero tiene su mayor apogeo, su mayor fuerza en Roma, en el Imperio Romano. Y cuando llega a Roma, llega en un momento en el que el Imperio Romano tenía como cierta decadencia, estaban ocurriendo muchas cosas que hoy día ocurren en nuestro día a día, en nuestros países, sobre todo de Latinoamérica. Y significó como una válvula de escape para la mayoría de las personas. Los principales filósofos, hay muchos, los principales filósofos de esta filosofía, o digamos que los más destacados, según
por supuesto, mi propio criterio. Son, por supuesto, Zenón de Sitio, quien fue el creador de esta filosofía, su fundador, ¿ok? Su principal enseñanza se basó en que la virtud es el único bien y que el sabio vive conforme a la naturaleza y a la razón. Los estoicos hablaban de la naturaleza para darle un nombre, algo así como que era como un destino, como que estábamos predestinados a algo en este mundo y luchar contra contra la naturaleza es una de las razones por las que las personas sufrían, pues, porque la naturaleza es sabia y para ellos esa formaba parte de lo que sería su filosofía de vida. Luego está Séneca. Fue un filósofo, fue político, fue consejero de un emperador llamado Nerón. eh, Luchó mucho en los medios de poder contra la corrupción. Su principal trabajo se llama Las cartas a Lucilo. Los invito a que lo lean, que habla sobre la brevedad de la vida. Es un poco complicado de entender, pero es interesante. Su principal aporte al estoicismo fue que predicaba la templanza, el control emocional y el uso consciente y valioso del tiempo. Ese fue su mayor aporte a a la filosofía estoica. Eh, Epicteto, ¿sí? Epicteto fue un filósofo que nació siendo esclavo, pero era muy culto, leía mucho y su amo le permitió de alguna manera estudiar. Y con el tiempo esa misma filosofía lo ayudó a dejar ya de ser un esclavo. eh, y él comentaba que lo único que no le podían quitar era la libertad de elegir. Pudiera ser esclavo, pero era libre porque él podía elegir lo que él quería. Esa fue su mayor fortaleza. Dejó muchísimas enseñanzas, sobre todo para su alumno que es Ariano. Dejó manuales, discursos, inspiró a emperadores y a muchas generaciones y sobre todo se enfocaba en la práctica radical de la autodisciplina, ¿sí? Que esa es la disciplina, la autodisciplina es una de las razones por qué el estoicismo ha vuelto, pues es como que lo que hace más llamativa la filosofía estoica hoy en día, esa autodisciplina que te permite a ti lograr muchas cosas. Y dentro del mundo del coach, pues es como lo más atractivo. Y ya para cerrar con el filósofo que cerramos es justamente con Marco Aurelio, ¿sí? Él era un emperador romano, lo conocían como el emperador filósofo, ¿verdad? Le tocó ser emperador de Roma. Vivió en unos años en el que su periodo fue como el periodo de paz y de mayor auge de Roma, ¿ok? Le tocó vivir guerras, le tocó vivir plagas, traiciones y aún así él mantuvo una paz interior. Su mayor aporte a la filosofía estoica es este famoso libro que se llama Meditaciones y de él vamos a tomar uno de los ejercicios con los que vamos a arrancar que me gustaría que ustedes pudieran eh, llenar. ¿Sí? Él llevaba como una especie de diario em, donde escribía sus cosas durante el día y más adelante lo vamos a explicar. Ahí ese diario se llena todas las noches y busca básicamente contestar tres preguntas. Tres preguntas muy simples, muy sencillas de usar. No es algo que te va a quitar mucho tiempo, pero las respuestas a estas preguntas te va a dar una herramienta muy, muy poderosa, ¿sí? En esto de busca de la mejora continua.
Vamos a decir que cerramos esta parte, esta primera parte de lo que sería la historia del estoicismo con digamos que con un pensamiento. Siempre voy a estar trabajando con estos pensamientos. Puedo aceptar pensamientos eh, o frases filosóficas que ustedes me quieran hacer llegar, ¿sí? No importa que tenga, que cuánto poder tengas, no importa cuánto poder tengas, cuánto poco poseas, o tienes mucho o tienes poco, o cuán difícil sea tu entorno, tu vida. Si tienes dominio de ti, eres libre. Sí, esa es una frase muy poderosa que significa algo así como que no importa si eres muy poderoso, no importa si no tienes nada, no importa si no tienes poder, no importa si el entorno en el que creciste fue un entorno muy difícil. Lo importante es eh, que seas, que tengas el dominio de ti mismo. Esa es una de las razones por las que el estoicismo es hoy día algo tan potente, ¿sí? Porque te invita a tener eh, el dominio de ti mismo, ¿sí? Se concentra en ti, en lo que tú sí puedes hacer, ¿ok? Hay algunos filósofos actuales o personas que, como yo, son fan o nos gusta el estoicismo, que actualmente pueden conseguir videos de ellos por internet, por Phoenix, a Phoenix Ox. Bueno, que pueden conseguir por internet y que les va a brindar mucha información positiva acerca del estoicismo. Finis Hop, no sé quién es, se acaba de unir a a la sala. Me gustaría saber cuál es su nombre y cuáles serían sus expectativas, si es posible. Si no, continuamos, no hay problema. Bien. Estas tres personas de las que yo hago referencia y puedes conseguir información en YouTube, por ejemplo, es Máximo Pigluisi, ¿sí? O Pigluisi. Este es un filósofo italiano. Inicialmente él era un biólogo y actualmente es catedrático de filosofía en Estados Unidos. Es uno de los principales referentes de de la filosofía estoica actual. Sí, es muy activo en sus redes sociales, en sus seguimientos, y él ofrece información muy valiosa y es, si no me equivoco, el creador del libro que se llama Invictus. ¿Sí? Es un libro también muy potente, muy bueno, muy enfocado en filosofía estoica, que también lo pueden encontrar incluso en audiolibros en YouTube gratis. ¿Ok? Está Donald Robertson, este es un psicoterapeuta cognitivo y es escritor. También realiza talleres y cursos aplicando el estoicismo. Tienes a Ryan Holiday, eh, que escribió el libro que tengo aquí que se llama El Diario del Estoicismo, ¿sí? Es un manual corto que les va a permitir a ustedes entender un poco más el estoicismo, ¿sí? Es también está muy enfocado en la motivación y en la productividad y el liderazgo, basado en lo que también los estoicos usan en la actualidad, que es el carácter, la templanza, lo que llamarían ellos la templanza. Ahora, ¿qué es el estoicismo? Ya para entrar en materia y iniciar nuestro primer curso, nuestra primera lección del día de hoy. Es es una filosofía de vida, ¿sí? Nace en la antigua Grecia y aún hoy día, 2300 años después, se mantiene, ¿sí? Este pensamiento va muy de la mano, este que voy a leer va de la mano muy con lo que vamos a practicar hoy. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí cómo interpretas y cómo respondes.
¿sí? El estoicismo, por ejemplo, nos enseña a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Nos enseña a vivir según la virtud. Para los estoicos, vivir en virtud, que ellos lo llaman arete, es vivir con sabiduría, con justicia, con templanza y con valentía. Muy del estilo de... Hola, Daisy. Es la persona que se conectó es Daisy Morales. No sé si tienes la oportunidad, Daisy, de hablar, de conversar. Si no, no importa. Continúo con mi explicación. Eh, esa virtud que lo llaman ellos vivir con arete es una de las fortalezas. O sea, si eres una persona sabia, y sabia no es una persona que no solo es acumular conocimiento, es aplicar el conocimiento que tienes. Si eres una persona justa, si tienes templanza, templanza es ese autodominio de ti mismo y decir, yo quiero hacer esto, y yo sé que para, no sé, para lograr mejorar mis finanzas, yo tengo que ahorrar. Y la templanza es la que te dice, tengo que ahorrar. No voy a gastar en esto, voy a ahorrar aquí, tengo un plan y ejecuto mi plan tal cual como yo lo tengo. Me mantengo enfocado en lo que yo quiero. Ese tipo de cosas son las que fomentan la filosofía estoica. Y por supuesto tienes que ser valientes. Sí, tienes que ser muy valiente y va muy de la mano con todo lo que yo he venido haciendo y practicando y haciendo, incluso trabajando con otras personas en las que hago mucho énfasis en la valentía de ser una persona, aceptar las cosas y aceptar que tienes que cambiar y que tienes que mejorar y que tienes que sanar. Hay que ser muy valiente para eso. Aceptar el presente tal y como es. Se asemeja de mucho de otras filosofías como el budismo, que nos invita a estar aquí y ahora. Vamos a ver qué me dice. No sé cómo me conecté, pero tengo bloqueado el micrófono y la cámara, sí. Sí, él tiene unos iconitos, no sé si no está viendo por el celular, pero tiene unos iconitos de un lado donde tú pinchas esos bonitos, esos dibujitos en forma de micrófono, en forma de cámara, y te permite que se habilite el micrófono y la cámara. ¿Sí? Eh, una de las cosas que más me llama la atención de la filosofía estoica es el desarrollo del autocontrol. Sí, yo siento que si tú te controlas, tú permites mantenerte en esa serenidad emocional a pesar de las circunstancias. Por supuesto, no somos unos seres especiales que no nos vamos a dejar afectar por todo, pero sí mantener ese autocontrol y que lo que tenga más importancia y valor en tu vida es esa serenidad emocional. Creo que esa es una de las cosas por las que yo me sentí más atraído al estoicismo. Esta es otra cosa, recordar constantemente la brevedad de la vida y actuar con propósito. Ellos tienen una práctica que se llama Memento Mori, en la que ellos constantemente se recuerdan que van a morir. Y paradójicamente, esto es una motivación a que lo que me queda por vivir o lo que me vaya a quedar por vivir, yo lo haga de la manera más virtuosa posible. Esa es una de las razones. ¿Por qué aún sigue practicándose la filosofía estoica? Porque aún tiene auge en el mundo. Eh, Justamente porque nos invita cuando estamos en una era donde la mayoría de las personas sufre de ansiedad, donde tenemos demasiadas distracciones, y esas mismas distracciones nos han hecho acostumbrarnos a que todo sea al cortoplacismo, o sea, tiene que ser corto. Si tú tienes que tratar de enviar un mensaje a las personas, tienes que tratar de que el mensaje eh, te lo dé
que sea corto, porque si algo tiene más de 150 caracteres, la gente no lo va a leer. Y entonces esa misma inmediatez y ese mismo mensaje de que todo es posible, de que todo es fácil, al mismo tiempo influye para que no podamos manejar nuestras frustraciones. Entonces, el estoicismo es como, viene a significar como una brújula interna que nos ayuda a minimizar los efectos de la actualidad, del día a día, sí. Por ejemplo, yo estoy transmitiendo por TikTok, pero la mayoría se conecta a TikTok para ver videos cómicos, videos de risa. Y aunque son videos cortos, la gente no se da cuenta que puede pasar horas viendo esos videos, conectándose a ver cosas. Y cuando se da cuenta ha pasado mucho tiempo y no se han dado cuenta. Entonces, pierden lo más valioso que puede tener el ser humano, que es su tiempo, ¿sí? No es que no te vas a conectar a las redes sociales, no es que después de un día de agotamiento, de cansancio, tú no te mereces llegar y acostarte en tu cama y disfrutar un poco de las redes sociales, pero se vuelve una especie de adicción, ¿sí? Allí María Angélica nos dice, ese autocontrol también te lo da la madurez y la experiencia, sí. Sí, aunque también hay jóvenes que desde muy temprana edad muestran síntomas también de madurez, muestran síntomas de control, de que están enfocados en lo que quieren, y a esos jóvenes logran también tener éxito a muy temprana edad. Que después tienen que aprender a manejar ese éxito es otra cosa, pero sí, él definitivamente ayuda mucho la madurez y la experiencia de vida. ¿Sí? Nos ayuda a regular nuestras emociones, a tomar decisiones más sabias. ¿Qué hace que una persona tome decisiones más sabias? Tomarlas con serenidad. Ni muy alegre, ni muy molesto, ni muy triste. Ser completamente sereno, te ayuda a tomar decisiones definitivamente más sabias, ¿sí? Porque tú pones en contexto todo lo que tienes que aprender, todo lo que tienes que aplicar para esta filosofía, para tomar unas decisiones más sabias, y eso hace que sean decisiones más acertadas, ¿ok? Enfocan en nuestra energía en lo que depende de nosotros, ¿sí? A veces invertimos mucho tiempo, es que fulano, es que... eh, tal persona me molesta, que tal persona hace cosas que no tiene que hacer, y ese enfoque nos hace perder mucho tiempo y mucha energía, porque son situaciones que definitivamente no dependen de nosotros, no están a nuestro alcance. Entonces, ¿en qué tenemos que invertir nuestra energía? En lo que solo depende de nosotros, ¿sí? Si yo quiero ser un atleta y quiero empezar a hacer maratones, eh, no depende de mí que otra persona me ayude, no depende de mí que el clima no sea el más idóneo, no depende de mí que no sé, que no tenga la ropa adecuada para iniciar estos ejercicios. Solo depende de mí, es mi motivación, mis ganas, mi autodisciplina, levantarme temprano, hacer el ejercicio, porque no tengo que inscribirme en un tremendo gimnasio para conseguir lo que quiero. Tengo que es mantenerme firme en lo que yo quiero, ¿sí? Te ayuda a cultivar la resiliencia, la libertad interior. Sí, y aquí cerramos este bloque, digamos que para ya iniciar el ejercicio, dice, la felicidad no consiste en tener todo bajo control, ¿sí? Sino en controlar lo único que siempre depende de ti, tu actitud, ¿sí? Eh, a las personas que nos siguen en TikTok, levanten la mano quien en algún momento no han sido personas controladoras, que quieren tener el control de todo lo que les ocurre. Yo levanto mi mano, yo fui una persona controladora, yo quería controlar lo que estaba a mi alcance y lo que no, y eso fue una de las cosas que
digámoslo así, más sufrimiento me trajo en este devenir de lo que sería mi vida, ¿sí? Y bien, vamos a comenzar de lleno con el primer ejercicio, la primera lección del día de hoy. Sí, era necesario hacer todo este preámbulo para que la gente supiera qué es el estoicismo, cómo nació, qué características y por qué se mantiene actualmente aún vigente después de 2300 años. O sea, el estoicismo, para que se lo imaginen, es incluso más antigua que la religión católica, por darte un ejemplo. Y muchas de las cosas, de las prácticas que toma la religión católica fueron de alguna manera inspiradas en el estoicismo, ¿no? Entre muchas otras prácticas, eh, el estoicismo también influyó en la religión católica, en el cristianismo, ¿sí? Bien. Una de las frases, que yo lo llamo frases técnicas que usa la filosofía estoica, se llama dicotomía del control. Es nuestro primer ejercicio. Dicotomía del control. ¿Qué significa dicotomía del control? Dicotomía del control significa distinguir lo que depende de mí y lo que no depende de mí. ¿Sí? Es una de las digamos, de las estrategias más pesadas que tiene el estoicismo. ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? ¿Ok? Dicotomía, ¿por qué? Bueno, porque la dicotomía es una división radical y binaria. O es sí o es no, o es no, o es sí, o es blanco, o es negro, ¿sí? Pero ese control, o sea, o controlo todo o no controlo todo, o controlo lo que depende de mí o no lo controlo, o intento controlar todo. Entonces, en este mismo ámbito de ahorrar energía, de establecer un foco, la primera lección del día de hoy, con la que vamos a hacer nuestra práctica, es justamente qué depende de mí. Hagan ustedes un ejercicio mental. Piensen recuerden algún momento en el que ustedes se han preocupado de lo que no depende de ustedes. No sé, por ejemplo, tengo un compañero que es un mal compañero, que no colabora con nosotros, que es pesado. Yo he vivido eso muy de la mano. Y yo me pregunto, siempre me pregunto, depende de mí que esta persona actúe de una manera más resiliente, más empática con sus compañeros. No depende de mí. Yo me enfoco en lo que yo hago, en lo que yo trato de hacer, en tratar de hacer bien mi trabajo, en ser un buen compañero, en tratar de que el ambiente de trabajo se convierta en algo agradable, porque a la final pasamos más tiempo en nuestros trabajos que en nuestras casas, las personas que trabajamos, por supuesto. Eh, que te toque atender un cliente que sea pesado, no depende de ti, depende de esa persona. Y entonces esta primera invitación a enfocarse en lo que depende de nosotros sería nuestra primera clase. ¿Qué ayuda a enfocarnos en lo que depende de nosotros? Bueno, nos ayuda a reducir la frustración, ¿sí? Porque, PF, te ves agradable en esa foto. Eh, ¿Qué depende de nosotros? Bueno, depende que nos ayuda esta dicotomía del control. Bueno, nos reduce muchas frustraciones porque nos frustra mucho cosas que no dependen de nosotros. eh, no depende de nosotros el clima. No sé, hoy voy a pararme temprano a trotar y empieza a llover. Eso no depende de mí. eh, no depende de mí el político de turno, no depende de mí eh, que yo vaya en el auto por la carretera, en el carro por la carretera y alguien quiera atravesarme o hacer una mala jugada, no, no depende de mí. Eso depende de mí, es la actitud que yo tengo ante
eh, ante esa respuesta de otras personas, ¿sí? Nos hace más responsables. Aquí es una de las cosas que ayuda mucho, sobre todo cuando nosotros tenemos temas relacionados con la culpa, que o culpamos a todos por lo que nos pasa o nos culpamos a nosotros de todo lo que pasa. Entonces, esta práctica, porque es una práctica, el estoicismo nos dice, no somos expertos, pero tenemos que practicar. Y la única manera de practicarlo es que en nuestro día a día nosotros apliquemos este aprendizaje, ¿sí? Sería una bonita pregunta, cada vez que te ocurre algo, cada vez que algo te afecta, preguntarte, ¿depende de mí o no depende de mí? Y si depende de mí, ¿qué actitud debo yo tomar? ¿Qué acción debo tomar? Pero tratar de que esa acción, de tomar esa acción de una manera muy serena posible, lo más sereno posible. Si es necesario hacer una pausa, buscar unas respiraciones o contar del 1 al 500, eso depende de nosotros. Aquí alguien, Daisy me dice, no depende de mí la condición de salud. Tal cual, no depende de mí. No depende de mí que en algún momento yo me voy que un familiar ya va a dejar de estar en este plano. No depende de mí que un familiar se enferme. No depende de mí que yo voy a llegar a una edad adulta avanzada. Son cosas que no están bajo mi control. Sí, hay situaciones, uno se puede cuidar, uno se puede mantener, preocuparse por uno, pero sin embargo hay situaciones que no dependen de nosotros. ¿Sí? Hay otros ejercicios que vamos a ver en otras clases muy importantes, sobre todo con el tema de la salud, con el tema de la ida de un familiar, la separación de un familiar. Son cosas que no dependen de nosotros. Y el enfocarte en distinguir lo que realmente depende de ti te ayuda a no ser, a no convertirte en una víctima de la circunstancia, ¿sí? Al ser responsables y dejar la culpa a un lado, ya sea que otros sean culpables o que yo crea que yo soy el culpable de todo, y transformar esa culpa en responsabilidad nos hace aislarnos del victimismo. Ya dejamos de ser víctimas, o sea, es que todo lo malo me pasa a mí, es que a mí me ocurren siempre todo este tipo de cosas, yo siempre sufro eh, porque todo lo malo me sucede a mí y empezamos a ser responsables y a tener mejores resultados, ¿sí? No es la solución a todos los problemas del mundo, es una manera, es una visión, es una filosofía de vida que nos ayuda a tomar una mejor actitud ante lo que va a ocurrir, porque lo que va a ocurrir, ¿sí? Nosotros podemos eh, proponernos una meta que al fin de año tengamos tanto dinero ahorrado, pero que esa meta se concrete, que realmente eso pase, no depende 100% de mí. O sea, yo hago lo que tengo que hacer, pero si a mitad de camino me surge un gasto muy grande y lo que tenía ahorrado lo tengo que gastar, eso no depende de mí. ¿Me explico? Entonces, dejas de ser víctima, te conviertes de víctima a responsable, ¿sí? Y, por supuesto, a trabajar bajo la responsabilidad de no manejar las culpas. Ganas paz, muy importante. Yo siento que una de las cosas más valiosas que tengo en este momento, ganas poder interior y ganas libertad emocional. ¿Sí? Aquí tengo una lectura de Epicteto. Sí, me identifico mucho con Epicteto por el hecho de que él fue esclavo y que de esclavo se convirtió en filósofo. Eso fue un cambio muy radical, ¿sí? Dice, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no. ¿M? Las que dependen de nosotros son nuestras opiniones, nuestros impulsos, nuestros deseos, nuestras acciones. Eso es lo que depende de nosotros.
Las que no dependen de nosotros son el cuerpo, la reputación, la riqueza, el poder, en general, todo lo que no está dentro de nuestra acción. Nancy, gracias por conectarte. Sí. ¿Qué dependen de ti? Tus pensamientos, tus juicios sobre lo que te ocurre o sobre lo que ocurre, tu actitud y tus respuestas a las situaciones, tus decisiones y acciones conscientes y cómo interpretas la vida. Eso es lo que depende de ti. ¿Qué no depende de ti? El comportamiento de los demás. No tengo influencia sobre cómo se comportan los demás. El clima, el tráfico, la economía, el pasado. No puedo cambiar el pasado. Lo que ya pasó, pasó. Y no lo puedo cambiar. ¿Qué no puede, qué depende, ¿cómo se llama? ¿Qué otra cosa no depende de nosotros? Lo que opinen los demás. Si, si alguien, eh, si alguien opina sobre ti algo que tú sabes que no es lo que eres tú, que no depende de ti. Lo que depende de ti es seguir siendo lo que eres, esa persona que tú eres. Eh, los resultados externos. Una de las cosas más importantes que uno debe tener claro, sobre todo en esto, distinguir lo que no lo que depende de ti y lo que no depende de ti es tener claro que aunque tú actúes bien, aunque tú hagas las cosas bien, aunque tú te concentres en hacer las cosas bien, eso no va a significar que vas a tener un buen resultado, ¿sí? Y eso lo tienes que tener claro. Si yo hago todo para que mi resultado sea este, pero si no, si no logro ese resultado, una de las cosas de lo que los filósofos hablan, de los filósofos estoicos, es que el camino se transforma en el proceso. O sea, las cosas que yo aprendo en el camino son las cosas que me hacen crecer, me hacen ser más fuertes, aprender. Y ese camino también es realmente lo que yo me voy a llevar. No tanto el resultado, por supuesto, si el resultado es positivo, mejor, pero ese camino, ese recorrido que yo hago, es lo que realmente a mí me llena de aprendizaje, me da lecciones y me hace una persona cada vez eh, más sabia, ¿sí? Y entendiendo por sabiduría que es no solamente la acumulación de conocimientos, sino aplicar esos conocimientos, ¿sí? Ser un ejemplo de eso, de ese conocimiento, ¿sí? La salud del cuerpo totalmente no depende de nosotros, la muerte tampoco depende de nosotros. Ahora, ¿por qué es tan importante tener esto claro? Porque si tú inviertes, gastas tus energías en, en lo que no depende de ti, eh, vas a tener problemas. Te ayuda a controlar tus emociones, a vivir en paz, a controlar solamente lo que depende de ti. Y esa inversión de tiempo te va a ayudar a minimizar la frustración, porque a la final siempre hay algo de frustración, a minimizar la ansiedad y sobre todo a minimizar la palabra que yo más, no vamos a decir que detesto, porque sí, hay que abrazar todo, pero sí, en el fondo me cae mal y es la palabra culpa, ¿sí? La culpa nos hace tomar malas decisiones, la culpa nos hace más pesada la mochila, la culpa nos hace alejarnos de lo que realmente es la responsabilidad, que es hacer lo que tenemos que hacer para que una situación mejore. A esa palabra culpa le tengo yo idea, ¿verdad? En cambio, si te enfocas en lo que sí puedes controlar, recuperas el poder real, la libertad real, ¿sí? Yo soy realmente libre emocionalmente, tengo mayor claridad y puedo actuar con muchísima más inteligencia, ¿sí? Inteligencia también.
a veces está asociada con acumular conocimientos, con llegar a ser un ingeniero, con llegar a ser una persona con mucho conocimiento técnico, pero inteligencia es saber actuar, actuar de la mejor manera posible con las herramientas que tienes y ante las situaciones que te ocurren en la vida, ¿sí? No es lo mismo, no sé, recibir una noticia difícil y dramatizarte y echarte a morir que aceptarla, que hacer algo para que minimice esto. E incluso si no tienes las herramientas posibles, buscar las herramientas, que alguien te dé las herramientas. Moraima, ¿cómo estás, hermanita? ¿Ok? Esa es una de las ventajas. Y por supuesto, esta frase de Epicteto, de las cosas, unas dependen de nosotros y otras no, que con la que empezamos el, el ejercicio, con la que empezamos esta segunda parte. Bien, vamos a hacer a las personas que asistieron al taller y las que quieran practicarlo, vamos a hacer en nuestra primer ejercicio, ¿sí? Eh, que alguien me escribió, vamos a ver. ¿Qué más? Ante las situaciones, más que preocuparse, hay que ocuparse. Excelente frase. Exactamente, es así. Hay que ocuparse, más que preocuparse. ¿Sí? Eh, Vamos a pedirle a las personas que asistieron al curso, que están por Zoom, que escuchen con bastante atención este, esta pequeña narrativa y eh, nos contesten algunas preguntas, ¿sí? Eh, Muy del estilo de la filosofía y de la mitología griega. Esta historia se llama así, Un camino entre el vicio y la virtud. Hércules, aún joven, caminaba por el mundo buscando su propósito. Un día llegó a una encrucijada y ahí estaban dos mujeres muy distintas. Una de ellas, una de ellas, de voz suave y seductora, se acercó primero. Se llamaba eh, Erdone, que traducido significa placer. Le prometió una vida fácil, llena de placeres, de descansos, de riquezas y de poder, sin esfuerzo, sin dolor. ¿Sí? La otra mujer, vestida de manera sencilla, tenía un rostro sereno y ojos profundos. Se llamaba Arete, que significa virtud. Le ofreció otro camino, más arduo, lleno de desafíos, de esfuerzos, de decisiones difíciles y de sacrificios, pero también una vida con sentido, con propósito y con una verdadera grandeza. ¿Sí? Hércules escuchó ambas, pensó, dudó y luego eligió el camino y ustedes me van a decir, las personas que asistieron, cuál creen ustedes que fue el camino que escogió Hércules dentro de esa historia. Si las personas que están en TikTok también nos pueden eh, hacer llegar su opinión acerca de esta historia. ¿Qué creen ustedes que escogió Hércules o cuál fue el camino dentro de esa encrucijada que escogió Hércules? Sí, vamos a ver, vamos a ver la virtud. Dice Angélica la virtud. Daisy, no sé si aún estás. ¿Cuál crees tú que fue el camino que escogió Hércules? Mm, bueno. No sé si escribió después. No hay problema. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál creen que fue el camino que escogió Hércules? El arete. Muy bien. Le diste el nombre que le dan los estoicos a ese camino. Arete.
¿sí? Gracias a esto, Hércules se convirtió en un guerrero, luchó, triunfó contra, contra monstruos, contra lo que le tocó vivir y de ahí él aprendió que uno tiene que tener dominio de uno mismo, ¿sí? Fue fácil, o él escogió entre lo fácil y lo correcto, ¿sí? Reaccionar desde el deseo o actuar desde el principio. Son como las preguntas que uno debe hacerse. ¿Sobrevivir o vivir una vida con propósito? Hay que ser definitivamente valientes para escoger la vida con propósito, porque es un camino complicado, un camino difícil, pero un camino lleno de aprendizaje. Yo soy de las personas que pienso que a este mundo vinimos a aprender, que las personas que llegaron a nuestras vidas nos enseñaron algo. Su principal intención fue enseñarnos algo y también creo que si no lo aprendiste, se va a volver a repetir y se va a volver a repetir y se va a volver a repetir hasta que aprendas, ¿sí? Solo que la vida es una maestra dura, difícil. Es una maestra que nos enseña con golpes, si no aprendes en las primeras, te va poniendo como las lecciones muy fácil y después te la va complicando un poquito más. Angélica, creo que se escucha un eco. Este, para ver, ahora no se escucha. Excelente. Bien, vamos a hacer, las personas que asistieron al taller, vamos a hacer un listado, ¿sí? En ese listado van a colocar tres cosas que sí dependen de ellos y tres cosas que no dependen de ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que depende de nosotros y qué es lo que no depende de nosotros? Sí, le voy a dar unos minutos ahí para que lo escriban y después comentamos acerca de esas cosas que dependen de nosotros. Si les parece muy complicado, puede ser una y una, eh, para no hacer tan larga el ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, igual yo todo esto que he conversado, que hemos conversado aquí, yo lo voy a mandar en PDF a las personas que estén interesadas. Igual yo tengo, hay unos grupos por WhatsApp que nosotros tenemos y en el cual intercambiamos muchísima información relacionada con esto de la holística, de la autoayuda, de psicología, de espiritualidad, y ahí nosotros, yo voy a enviar esta información, ¿sí? Bien, hay alguien que ya hizo su tarea. Las personas que están en el TikTok también, si quieren, por favor, una, aunque sea una y una, que nos envíen. Depende de Angélica, depende de mí, mis pensamientos, mi actitud y mi forma de enfrentar las cosas. Exactamente, exactamente. Y que no dependen de ti, Angélica. Daisy, Daisy. ¿Qué depende de ti? Vamos a ver si hay otras opiniones. Eh, María Angélica, Daisy, depende de mí lo que digo, mis palabras, mis pensamientos y cómo actúo. No depende de mí, dice María Angélica, la visión y la actitud de los otros. Yo creo que estamos bien con eso. Manita Moraima, no sé si tiene, si puedes escribir, que depende de ti. Faba, hija, ¿cómo estás? ¿Qué depende de mí y qué no depende de mí? Ujú. Daisy, lo que piensan los demás, lo que entienden los demás. Exactamente. A veces queremos comunicar algo y las personas entienden otra cosa. Dios te bendiga, hija.
y las personas entienden otra cosa, ¿sí? Y bien, este sería como el segundo ejercicio. Básicamente estos ejercicios tienen la finalidad de darnos una idea de realmente lo que es la dicotomía del control, ¿ok? Vamos con el tercer ejercicio. Es básicamente una invitación a hacerte unas preguntas ante cada situación que te ocurre, ¿sí? La primera pregunta que debemos hacernos ante cada situación que nos hace salir de nuestro foco es, ¿esto que estoy sintiendo viene de algo realmente que puedo cambiar o es una resistencia interna para aceptar lo que no controlo? Sí, ese es es la primera pregunta. Si tienen alguna otra pregunta que nos pueda servir, sería fabuloso, sería muy fabuloso que nos hagan llegar esa pregunta que ustedes crean que se pueden hacer. Otra pregunta que pudieran hacerse ante cada situación es qué parte de esta experiencia podría estar guiándome hacia algo que aún no comprendo, pero que mi alma necesita vivir para evolucionar. ¿Es realmente algo que me está enseñando la vida? ¿Es algo que Dios me está diciendo que tengo que hacer, que tengo que aprender? Son preguntas bastante profundas, pero que en el fondo nos invitan a prestar atención. Este ejercicio, esta práctica 3, yo les voy a pedir a las personas que asistieron al curso que se las hagan internamente y que elijan una situación donde ustedes se hicieron esas preguntas y en la primera parte de la clase siguiente yo les voy a preguntar acerca de cómo les fue con esas preguntas. Elijan la que ustedes quieran. Es más, pueden hacerse una pregunta personal. Aquí yo sugerí estas dos preguntas porque me parecieron bastante profundas, pero si ustedes pueden hacerse una pregunta y respondérsela ante una situación, lo conversamos. Yo la primera parte de la próxima clase va a ser como una especie de compartir, en donde vamos a brindar nuestras propias experiencias, incluyéndome, porque yo lo voy a incluir. Daisy, mi condición me enseñó que lo que hay que vivir, venga como venga. Sí, muy similar a lo que dicen los estoicos bueno, en el camino vamos viendo es algo como bastante popular, pero ellos dicen que el camino se convierte los obstáculos se convierten en el camino, ¿sí? Si te tocó superar una prueba complicada, esa prueba complicada es parte del camino y parte del aprendizaje. Decidir lo que aprendiste, dice Moraima. Ujú. Sí, yo lo interpreto de lo que me estás diciendo como que me ocurrió algo y que he decidido con eso que me ocurrió algo, ¿sí? Yo puedo decirle, bueno, esto me enseñó, te voy a poner un ejemplo bien sencillo, esto me enseñó a que las personas son malas, o esto me enseñó que las personas tienen cosas que sanar y en virtud de que tienen que sanar esas cosas no toman las mejores decisiones. Eh, la vida es muy mala, la vida es muy dura conmigo. La manera como interpretas la vida, esa es una decisión. Y definitivamente sí, lo que me está llevando a aprender eso que me está ocurriendo. María Angélica dice que yo tengo un ejemplo. Por favor, María Angélica, haznos saber nuestro ejemplo y lo comentamos. Te Cristian. cuento, Ujú. te cuento. Sí, escucho. Para mí fue muy difícil aceptar la muerte de mi papá. Ujú. Cuando él estaba en sus momentos más complejos, un poco el egoísmo te hace no querer que se vaya, no querer perder esa presencia física, eso de saber que está ahí.
eso de saber que puedes contar con él, que vas a estirar la mano y siempre lo vas a encontrar. Ujú, Pero cuando tú entiendes que es tu propio egoísmo el que no lo deja partir, el que no lo deja avanzar al siguiente plano, porque entender que él ya cumplió su misión y que uno por egoísmo eh, no quiere soltar. Eh, pero cuando uno entiende, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, es que uno se da cuenta que está mirando solo desde su perspectiva y no de la de él que ya cumplió su tiempo, su misión, como se pueda llamar. ujú, Y, y ahí uno se da cuenta que, que no es solo depende de uno las cosas, sino que es como ya está previamente determinado, como se puede decir. Y si él ya cumplió su propósito, su tarea, tú lo analizas y fue un gran hombre, fue una persona de bien, eh, ujú, terminó su etapa y cuesta entenderlo. Ya han pasado 7 años en el cual él no está, pero sigue su recuerdo tan vivo y tan nítido ujú, y recordando cada una de esas enseñanzas muy, eh, ¿cómo decirlo?, muy importantes que él dejó, ujú, no tan solo para mí, sino que para mis hijos también. Y para toda la gente que lo conoció siempre tiene un buen y bonito recuerdo. Entonces, aceptar eso y yéndonos hacia lo que estamos hablando, para enfocarlo en lo que estamos hablando, eh, uno se da cuenta que el egoísmo no te lleva a tratar de conseguir cosas solo para ti, sino que también es importante ver un poquito más allá de la nariz de uno y que no ujú. todo siempre va a girar en tu entorno. Correctamente, correctamente. Una de las cosas que, y gracias por compartir tu experiencia, una de las cosas que enseña el estoicismo es aceptar la naturaleza tal y como es. Los seres humanos naturalmente vamos a vivir, vamos a procrear en los casos de las que personas que lo quieran y lo acepten y puedan hacerlo. Vamos a llegar a una vejez, vamos a enfermar y vamos a morir. Es lo único seguro que tenemos. Todos vamos a morir. Entonces, que tus padres, que tus seres queridos, que pierdas por alguna razón que no depende de ti, un ser querido y sobre todo un ser muy querido, sí nos causa sufrimiento. Una de las estrategias o de las cosas que puedes que puede ayudarte en esta superación personal de la ida de tu padre, es agradecerle todo lo que te enseñó, agradecerte que te convirtió en la persona que eres actualmente, que ayudó a que te convirtieras en la persona que eres actualmente, porque las personas a la final toman la decisión de cómo actuar, eh, de bendecir todo lo que hace, de sentirte orgullosa de él. eh, es una manera de retribuirle. Eso que hizo en vida. Y sí, definitivamente tienes que soltar de una manera cariñosa el hecho de que él ya no está. Es una manera cariñosa, respetuosa de decir gracias por el aporte que me diste. ¿Sí? Moraima me dice en el TikTok, yo creo que uno vino a esta vida a aprender. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vinimos a aprender. Y en el caso del ejemplo de María Angélica, pues que vino a enseñarte tu papá. ¿Qué aprendiste de él? ¿Estás aplicando lo que él te está enseñando? ¿Qué decisión tomaría él ante ciertas situaciones? Son una manera de retribuirle lo bien que hizo su trabajo en vida. ¿Sí? Bien, entonces les dejo ese ejercicio, esas preguntas. Conversamos en la próxima clase, la primera parte de la próxima clase, las experiencias que ustedes pudieron tener.
Y vamos a cerrar con un ejercicio que me gustaría que todos hicieran, ¿ok? Y que al final de curso y que semanalmente nosotros podamos evaluar, ¿sí? Es una práctica de Marco Aurelio. Él tenía un diario. Yo les puedo mandar una copia en PDF, es parte de la información que les voy a mandar de este diario. Pueden comprarse un cuaderno, pueden hacerlo con un diario, pueden hacerlo en hojas. Pero él antes de acostarse a dormir, escribía en su diario las respuestas a tres preguntas, ¿sí? Tres preguntas muy, muy simples, pero al mismo tiempo muy profundas, ¿sí? La primera pregunta que él se hacía y contestaba de manera escrita en este diario era: ¿qué hice hoy que estuvo alineado con mi virtud? O sea, ¿qué hice yo bien hoy? ¿Sí? Escribirlo. Yo hoy hice bien esto, ¿sí? Pueden ser una o varias cosas, ¿ok? La otra pregunta es: ¿dónde reaccioné en vez de responder con sabiduría? Llevándolo a, a una pregunta un poco más simple es: ¿qué hice mal hoy? ¿Qué hice? Y este mal hoy no es con la intención de usar la palabra culpa, la que detesto tanto, sino con la intención de ser responsable, sí. Hoy estaba molesto, estaba muy estresado y le contesté mal a alguien. Eso no estuvo bien, pero responsablemente, ¿qué puedo hacer para mejorar eso? ¿Qué puedo hacer yo para que esto que hice, que yo considero que hice mal, yo pueda mejorar? Esa es una importante reflexión, ¿sí? Porque no es solo el hecho de autocastigarte porque hiciste algo mal, sino actuar con responsabilidad. Eh, Y la tercera pregunta en el PDF dice: ¿qué me enseñó hoy que puedo llevar conmigo mañana? ¿Sí? Pueden también traducirlo como que ¿qué puedo mejorar de lo que hice hoy mañana? Si, por ejemplo, nos enfocamos en que en una situación donde yo estaba muy estresado, le contesté mal a alguien y yo le tengo estimación a ese alguien, ¿qué debo hacer mañana yo para que esa situación mejore? Yo puedo, por ejemplo, decidir que mañana voy y le pido disculpas, diciéndole que, bueno, estaba muy estresado, que eso no justifica lo que yo hice, pero que sincera y honestamente le pido disculpas y que voy a evitar que se vuelva a repetir, ¿sí? Voy a, no sé, hacer unas pausas. Es como que eso que quizás hoy no hice tan bien, ¿qué debo hacer yo o qué aprendí de eso que yo pueda mejorarlo el día de mañana? Sí, él todos los días se hacía esas tres preguntas, él las respondía en su diario y al día siguiente eso le daba como una motivación, pues. Hay muchas otras prácticas, no sé, em, escribir en las mañanas, levantarse el objetivo que tú quieres cumplir el día de hoy, pero por ahora yo quiero que practiquemos, que hagamos esa práctica de Marco Aurelio eh, en este libro, en este diario de reflexiones, ¿sí? De hecho, de sus reflexiones salió un libro que también los invito a que lo puedan leer. Está el audiolibro gratuito en YouTube que se llama con Marco Aurelio. Este es una, mm, un libro que te va a dejar mucho aprendizaje, ¿sí? Estamos hablando que fue escrito hace más de casi 2000 años y hoy en día aún sigue siendo motivo de inspiración para muchos, ¿sí? Este ejercicio también lo vamos a discutir, lo vamos a hablar,
y semanalmente lo vamos a revisar. Eh, Quizás el día que más impacto le causó entre la semana entre miércoles y miércoles, no tiene que ser todo, pero es importante que nos llevemos esta experiencia de este ejercicio, ¿sí? Digamos que con esta tercera, cuarta práctica terminamos la clase del día de hoy. Es importante que me hagan llegar sus observaciones. Si nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, las personas que estén interesadas, escríbanme al DM y yo les paso el grupo. Eh, o si no quieren ingresar a un grupo, escríbanme al DM y yo les mando esta primera clase grabada, le mando el PDF con la primera clase, eh, para que de alguna manera se pongan al día si en la siguiente clase quieren comenzar con nosotros, quieren comenzar con esta capacitación, ¿sí? Cerramos con una frase magistral, muy al estilo de lo que yo hago y del estoicismo. No pierdas más tu tiempo discutiendo cómo deberías ser una buena persona. Sé una, ¿ok? El estoicismo dice que yo no puedo cambiar el mundo, pero yo con mi ejemplo puedo ayudar que sea un mundo mejor. Entonces, ya, no discutamos más en qué debería ser o deberían ser y hacer para ser una buena persona, sino que simplemente seamos una buena persona. ¿Sí? Muchas gracias a los que se mantuvieron en el TikTok. Gracias, Jamie. Totalmente. Gracias a los que asistieron, a las personas que asistieron vía Zoom. Me siento muy, muy agradecido y que mi granito de arena, te voy a orden, Daisy, que esto sirva de granito de arena para las personas. No les estoy cobrando a nadie, estoy haciéndolo gratis y si de esto que yo estoy haciendo nace una persona interesada, nace alguna idea que a las personas les haga sentirse mejor, yo para mí, o sea, para mí ya cumplí mi misión, ¿sí? Si en algún momento yo algo que dije le dio luces a alguien, así sea a una sola persona, yo logré mi objetivo el día de hoy, que es aportar con lo que enseño, con lo que aprendo, con lo que eh, sé, con mi intuición, con mi guía y con lo que yo llamo el propósito, mi propósito de vida, ser un mensajero del bien, ser un mensajero que ayuda a otras personas a que encuentren su propósito, a que logren con su éxito y eso me da mucha satisfacción. ¿Ok? Gracias, Moraima. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Sí, aquí María Angélica dice, eres más que un granito de arena, eres una duna completa. Gracias por sus buenos deseos, sus buenas opiniones. Así que hasta luego, nos vemos el próximo miércoles en el mismo horario. Las personas interesadas, por favor, escríbame por interno y yo les voy a hacer llegar el PDF con la primera clase, la imagen para el diario estoico y los espero entonces el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta luego.